Analizar el cuento, el protagonista. No voy a leer el cuento. Aquí está el cuento. Pueden detener el video y leerlo. Y ahí sigue. Sigue aquí también. Ahí le puse una imagen como para que el video no se vea con letra nada más, pero ahí termina. Y ahora sí empezamos con el análisis. Contexto externo. El texto presenta una estructura que se puede asociar con discursos filosóficos y literarios de corte existencialista y simbólico. La narración contiene referencias a la política, la economía y la naturaleza humana, lo que sugiere un marco de reflexión filosófica y crítica social. Se puede asociar con obras que exploran el poder de las emociones y la influencia de los sentimientos en las decisiones humanas, recordando a autores como Nietzsche, Sartre o incluso Kafka, quienes indagan en la relación entre el individuo y el destino. Además, la presencia de metáforas sobre el dominio de las emociones sobre la realidad podría conectar con corrientes psicológicas o espirituales. El uso de imágenes impactantes y el tono casi apocalíptico de la historia también se puede relacionar con textos que reflexionan sobre el caos de la modernidad, la alienación y el cuestionamiento de las estructuras establecidas en la sociedad. Contexto interno. El relato se desarrolla en un espacio cerrado, donde un personaje, el sentimiento, se erige como el ente supremo que domina la voluntad de los seres humanos. El tono es solemne y grandilocuente, con un estilo que recuerda a un discurso mesiánico o dictatorial. El mensaje central parece girar en torno a la influencia de las emociones en la vida humana. Pero llevado al extremo, el sentimiento no solo guía, sino que impone, domina y exige ser comprendido. Se presenta como el origen del bien y el mal, de la guerra y la paz, de la grandeza y la destrucción, lo que lo convierte en una fuerza omnipresente e incontrolable. A veces me detengo porque pasan muchos vehículos y me hacen mucho ruido. Sigamos entonces. Argumento. El sentimiento, personificado como una figura omnipotente, se dirige a un grupo de 12 personas en un salón. Con un tono dominante y desafiante, le explica que es la verdadera fuerza detrás de todas las acciones humanas, desde el arte hasta la guerra, desde el amor hasta la destrucción. A lo largo del discurso cambia de forma física, dependiendo de los conceptos que expresa, ilustrando su poder y su control sobre la humanidad. Sin embargo, su autoritarismo y su arrogancia empiezan a generar resistencia entre los oyentes, quienes deciden marcharse, dejando al sentimiento solo. Paradójicamente, al irse, el sentimiento se ve obligado a seguirlos, ya que sin ellos no tiene existencia independiente. Conflicto principal. El conflicto principal es la lucha entre el dominio absoluto del sentimiento y la capacidad de los individuos de resistirse a su influencia. El sentimiento busca imponer su supremacía, demandando ser reconocido como el único motor de la vida humana. Sin embargo, los oyentes, en un acto final de rechazo, optan por alejarse, negándose a seguir sometidos. Este conflicto puede interpretarse como una reflexión sobre el equilibrio entre razón y emoción, o sobre cómo los individuos pueden recuperar su autonomía cuando deciden no dejarse consumir por los impulsos primarios. Elementos clave. El podium simboliza el poder y la autoridad desde donde el sentimiento se impone. Representa la tribuna del discurso, el lugar desde donde los grandes líderes han impuesto su doctrina. Los 12 oyentes pueden representar a la humanidad en su conjunto, dividida entre la obediencia y la rebelión. También podría aludir a referencias religiosas
como los 12 apóstoles, dándole un matiz bíblico al relato. Las transformaciones del sentimiento. El hecho de que su forma cambie según sus palabras representa la versatilidad de las emociones, su capacidad de moldear la realidad de las personas de maneras impredecibles. El número 7 es el único que intenta cuestionar al sentimiento y por ello es brutalmente castigado. En la numerología, en diversas tradiciones, el 7 es un número asociado con la perfección, la búsqueda del conocimiento y lo divino. Esto podría indicar que es el símbolo del pensamiento crítico que se enfrenta al dogmatismo. Las imágenes apocalípticas, la guerra, la destrucción, el sufrimiento físico, son utilizados como herramientas por el sentimiento para imponer su dominio. Estas imágenes refuerzan el tono de advertencia del relato, mostrando qué sucede cuando los seres humanos se entregan completamente a sus emociones sin cuestionarlas. Personajes, el sentimiento. Es el personaje central y absoluto de la historia. Se presenta como un ser divino, omnipotente y caprichoso, que afirma ser la única fuerza real que mueve el mundo. Su discurso es impositivo y egocéntrico, reflejando el dominio de las emociones, el dominio de que las emociones pueden ejercer sobre la razón. A lo largo del relato se vuelve cada vez más agresivo y desesperado, mostrando que necesita ser reconocido para existir. Su destino final, seguir a los humanos que lo abandonan, demuestra que pese a su aparente poder no puede sobrevivir sin ellos. Los 12 oyentes son la audiencia pasiva del sentimiento. Al principio parecen completamente sometidos a su discurso, incapaces de cuestionarlo. Sin embargo, al final toman la decisión de marcharse, lo que representa un acto de resistencia. Pueden simbolizar la humanidad en su conjunto, dividida entre el sometimiento a las emociones y a la lucha por la autonomía. El número 7 es el único que intenta cuestionar al sentimiento y por ello es brutalmente castigado. Su papel es clave porque demuestra que, aunque el sentimiento quiere controlar todo, su autoridad puede ser desafiada. Su destino es ambiguo, es golpeado, humillado y casi destruido, lo que podría representar el sufrimiento al que se enfrenta quien intenta desafiar el poder de las emociones descontroladas. Ahí voy a pararlo un poco ahí pero no la voy a leer porque todavía faltan elementos. Vamos a ver las temáticas. El protagonista aborda diversas temáticas profundas que se entrelazan a lo largo del relato. Por ejemplo, tenemos aquí el poder absoluto del sentimiento. El relato representa el sentimiento como la fuerza motriz detrás de todas las acciones humanas, otorgándole un carácter omnipresente y omnipotente. Se le atribuyen no solo los impulsos emocionales, sino también los eventos históricos, económicos y políticos. Ahí ustedes pueden leerlo ahí, pero aquí voy a leer el tema 2, la lucha entre razón y emoción. Aunque los 12 oyentes al principio parecen entregados al discurso del sentimiento, en el clímax del relato deciden alejarse de él en un acto de resistencia. Eso sugiere un conflicto entre la entrada ciega a las emociones y la capacidad de reflexionar sobre ellas. El número 7, quien intenta interrumpir y cuestionar, representa la razón, tratando de imponerse ante un discurso totalizador, lo que provoca una violenta respuesta del sentimiento. La manipulación y el fanatismo. El sentimiento actúa como un líder carismático que busca imponer su visión del mundo a sus seguidores sin permitir cuestionamientos. La actitud sumisa de los 12 al principio y su posterior rechazo puede interpretarse como una alegoría sobre el fanatismo y la forma en que las masas pueden ser manipuladas por discursos emocionales. La dependencia del sentimiento en la humanidad. A pesar de su aparente omnipresencia, el sentimiento es incapaz de existir sin los seres humanos. Cuando los oyentes se marchan, él se ve obligado a seguirlos, lo que sugiere que el poder de las emociones radica en su influencia sobre las personas, no en su propia existencia autónoma. Eso introduce la idea de que, aunque las emociones son fundamentales en la vida humana, su dominio puede ser cuestionado o regulado. Hay gente que dice que no,
que no se pueden y sí se pueden domar. El relato se caracteriza por un estilo grandilocuente y simbólico, con un uso intensivo de metáforas, imágenes impactantes y un tono solemne. Algunas yo se las voy a poner ahí, porque a mí no me gusta hacer los videos muy largos. Ahí la voy a colocar ahí, te lo detiene el video, ahí lo va deteniendo el paso, lo observa. Ahí veo la hipérbole, contrastes y antítesis. Ahí ven la estructura del relato, las conclusiones. Ahí ven el peligro del fanatismo emocional, la posibilidad de la resistencia, un estilo poético grandilocuente, otra pequeña conclusión. Y ahí termina, porque realmente ya van 10 minutos y no... A mí realmente no me gusta pasar de ese tiempo. Creo que hasta ahí podemos llegar.